Hola, somos Amalia y Gustavo, docentes de teorías y técnicas del tiempo libre y la recreación, y hoy vamos a hablarles en esta clase sobre recreación. ¿Qué es la recreación? Bueno, la recreación ha sido analizada y por ende definida desde distintos puntos de vista a lo largo de la historia, por lo que su concepción o su concepto es amplio. Vamos a empezar pensando y analizando en la definición del psiquiatra James Plant, que nos dice que es el interés en las cosas que el individuo hace más que en el resultado. Entonces, este concepto nos remite a pensar que la recreación es un proceso. Seguido, Manuel Cuenca nos habla de ese proceso y lo define como una acción participativa, una vivencia libre y creativa. ¿Qué nos impulsa a pensar esto? Que la recreación es moverse. No moverse en términos físicos, sino moverse en términos de experiencias, experimentar, crear. El autor del Pozo refuerza la libertad implícita en la recreación y menciona la idea de elección por un lado y de deseo. Esas elecciones y deseos imperan en los actos recreativos. Y por último vamos a hablar del autor Aguilar, que analiza la recreación desde las ciencias sociales, entendiéndola como un espacio de dominación de las masas a partir de las ideologías gobernantes. Esto, si quieren, pueden pensarlo o relacionarlo con el concepto de otium populi romano, que se utilizaba el ocio masivo como un espacio para dominar al pueblo. Inés Moreno, en su estudio sobre recreación, le da una doble dimensión a la recreación. La primera, como derecho humano individual e inalienable de las personas. ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano, por el hecho de existir, tiene derecho a la recreación. Y la segunda, como acción deliberada para abordar el tiempo libre, donde la recreación en el tiempo libre cobra realmente sentido. Entonces, entendiendo esta doble dimensión, todas las personas tienen derecho a acceder a la recreación y todas las personas en su tiempo libre pueden abordar la recreación. ¿Cómo hacemos para que las personas conozcan diversas actividades recreativas y encuentren una que las asocie a las definiciones anteriores? Para que una actividad recreativa sea considerada pura, debe cumplir con algunas características. Deben ser libres, quiere decir que libremente elegidas por la persona que va a participar. Deben darse en un clima de alegría, en un clima ameno. Son desinteresadas porque no persiguen ningún interés personal ni colectivo más que el de la participación. Liberan tensiones de la vida cotidiana. Generan satisfacción inmediata del orden biológico, psicológico e incluso social. Amplían el desarrollo personal en términos de las habilidades y competencias personales que los individuos que participan en ellas van adquiriendo a lo largo de ese proceso. Y por último, favorecen la socialización. En virtud de lo que venimos viendo, podemos entender que la recreación no es igual a entretenimiento, que puede haber actividades entretenidas, pero no necesariamente son actividades recreativas. Para que una actividad recreativa sea tal, debe tener algunas de las características que mencionamos en las placas anteriores. Entendiendo que la recreación es un proceso complejo, multidimensional, vamos a jerarquizarla en algunos principios ordenadores, entre ellos la integración, la diversidad, el cambio, la creatividad, el juego, la conciencia del yo y la capacitación. Cuando hablamos de integración, hablamos de entender a la recreación como un sistema complejo, desde una visión sistémica que integre la teoría, la práctica, las áreas y a los profesionales de la recreación. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de propuestas que atiendan
a todos, que sean inclusivas, que sean multiculturales y accesibles para todos. No pensar en modelos cerrados o que se ajusten nada más al promotor de actividades recreativas, sino que la actividad recreativa sea para todos y una propuesta abierta que le permita a todo el mundo participar y disfrutarla. Cuando hablamos de cambio, hablamos de salir de las lógicas tradicionales de la recreación, transformando esas experiencias que hemos tenido en el área recreativa en otras que sean mucho más significativas. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de modificar la realidad, de modificar aquello que sucedió, aquello que está hecho o aquello que puedo llevar adelante de una forma que se modifica a través de una nueva perspectiva. Cuando hablamos del juego, hablamos de una concepción de juego amplia, donde la clasificación no nos juega una mala pasada, cayendo en reductos que le quitan potencialidad al juego. Cuando hablamos de conciencia del yo, las actividades recreativas tienen que generar esta conciencia del yo, de pertenecer y descubrirme a través de las actividades recreativas y no ser un mero espectador de algo que está haciendo otro, sino caemos en la lógica del entretenimiento. Y por último, la capacitación del recurso humano. Las personas que se dedican a trabajar en recreación, tanto en el ámbito formal como en el no formal, deberían capacitarse en virtud de generar propuestas amplias para todos y para todas. Los principios de jerarquización de la recreación se basan en 4 soportes. El primero es la importancia de la integración entre la teoría y la práctica, es decir, que la teoría que nosotros manejamos se visualice en las propuestas prácticas. El segundo soporte es la formación de profesionales, y cuando hablamos de eso pensamos no en generar showmans o promotores recreativos que atraigan la atención todo el tiempo, sino en profesionales que sean facilitadores para que los participantes de una actividad recreativa sean realmente los protagonistas activos de su proceso recreativo. El tercer soporte es la planificación de proyectos y programas que atiendan a la diversidad y a la personalización. Y acá hablamos de proyectos que sean amplios, que surjan a partir de las necesidades y o intereses genuinos de un grupo, y no pensar en proyectos o actividades recreativas que nos gusten a nosotros hacer, que nos mantengan en nuestra zona de confort, sino pensar y poner en práctica actividades significativas que vayan promoviendo la autonomía. El último soporte es la creación y recreación, y es pensar que las actividades recreativas que nosotros vayamos proponiendo puedan a lo largo del proceso emancipar a los sujetos que participan para que puedan crear y recrear sus propios espacios recreativos. Cuando pensamos en nuestras intervenciones recreativas, las podemos hacer desde 2 paradigmas, uno como entretenimiento y otro como parte del desarrollo humano. Cuando pensamos actividades recreativas en función del entretenimiento, vamos a fomentar el consumo, vamos a pensar en actividades que son solo para pasar el tiempo, se hace énfasis en el placer, el punto de partida es del quien promueve la actividad. La organización de las actividades son predeterminadas, cerradas y no se cambian, y hay una dependencia excesiva a la conducción. En cambio, cuando nuestro paradigma es el desarrollo humano, vamos a fomentar el desarrollo personal, vamos a tratar de vivir la vida como una experiencia creativa. No importa la actividad, sino aquello que genera en las personas. Se prioriza el proceso y el punto de partida de las actividades son las necesidades del grupo. ¿Qué paradigma se ajusta más a tu visión de recreación? Los principios orientadores de cualquier actividad recreativa deberían ser: la actividad recreativa es un medio, no el fin. La actividad recreativa persigue los objetivos institucionales.
La actividad recreativa parte de las necesidades del otro y la actividad recreativa debe incluir la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio la actividad recreativa es un medio para el desarrollo personal, para la emancipación, para ser libres. En segundo término, si la actividad recreativa está marcada dentro de una institución, necesariamente debe perseguir los objetivos que la institución promueve. En tercer lugar, parte de las necesidades del otro. Cuando yo pienso en un programa recreativo o en actividades recreativas, retomo lo que dijimos hace unas placas anteriores, que sin duda las necesidades del otro me marcan el rumbo. Y por último, la actividad recreativa debe incluir la transferencia. Esto de que lo que puedo aprender o lo que puedo vivir en la actividad recreativa propuesta, lo puedo transferir. Para cerrar esta presentación, les cuento que la recreación se puede dividir en áreas. El área cognitiva, el área plástica, el movimiento, el área científica, el área ecológica, el área literaria, la musical, la deportiva, la audiovisual, la teatral y de medios de comunicación, los trabajos manuales de colección o hobbies, el área comunitaria, el área de conmemoraciones y el área de convivencia, campamentos y visitas. Fíjense qué diversidad de áreas que tiene la recreación y cuántas más podemos crear. Pensemos en profesionales de la recreación a partir de la educación física que se puedan adecuar, amoldar y generar proyectos bien abiertos e inclusivos para todas estas áreas. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima presentación. Venimos hablando de recreación y es importante que traigamos un concepto de un autor francés, Dumas Sedier, que nos dice que hay algunas actividades que pueden ser consideradas semi-recreativas, porque cumplen con algunas de esas características de las actividades recreativas, pero al no cumplir con todas, no son actividades recreativas puras. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas. El trabajo productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros podamos disfrutar el trabajo y sea agradable porque lo elegimos por vocación, de él se recibe una remuneración, lo que lo aleja de la esencia recreativa. Vamos a nombrar, por ejemplo, las labores domésticas, generalmente consideradas poco gratificantes, aunque necesarias. Aun cuando en su realización la persona adopte una actitud alegre, no se puede hablar en rigor de recreación, por ahí sí de diversión, de un estado de ánimo que se conjuga con la carga de obligatoriedad que implica que a veces hay que limpiar. La enfermedad o periodo de convalecencia, bueno, el debate que está implícito acá es respecto a si el tiempo de enfermedad es una forma o no de tiempo libre, porque en realidad no podemos elegir libremente qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo. La educación formal, si bien las personas que están en el sistema formal gozan o tienen un recreo, lo que en ese margen de tiempo se haga no puede ser llamado recreación. Sí llega a ser una actividad semi-recreativa porque en realidad lo que no implica es la libertad de lo que voy a hacer. Siempre está en el marco de lo que la institución permita. El sueño. Bueno, el sueño no es recreación. Las personas debemos dormir para restablecer nuestra energía y garantizar la supervivencia, excepto las personas que lo eligen hacer por placer. Si bien están descansados, por ejemplo, esa gente que dice deseo dormir una siesta a la tarde de media hora porque me gusta. Otra actividad considerada semi-recreativa por Dumas Sedier son las actividades higiénicas diarias, que son necesidades, igual que el sueño, para conservar una vida sana. En este contexto, igual que la ingesta diaria de alimentos, no constituyen formas recreativas, aunque su práctica fuera de tal marco de obligatoriedad y necesidad primaria que puede cambiar el panorama. El autor Cervantes Guzmán dice que el acto recreativo puede ser analizado desde dos puntos de vista. Por un lado, la magnitud y por el otro, las características.
Vamos a empezar con la magnitud porque dice el autor que el fenómeno recreativo está inmerso en la realidad, con lo cual está presente en la vida social de las personas. La primera característica de la magnitud es que la recreación es parte, dice Cervantes Guzmán, de la vida social. No existe una sociedad que no se recree, que dentro de sus usos y costumbres deje de incluir prácticas recreativas. Algunos son más fanáticos de hacer ejercicio, de viajar, de desarrollar alguna actividad intelectual, o se asiste a espectáculos o se lee por placer. La segunda característica es que la recreación es universal, que conscientes o no, todos hemos practicado a lo largo de la vida alguna forma de recreación. Y si bien estas prácticas tienen rasgos particulares, lo que es común es que generan un sentimiento y despliegan emociones cuando las practicamos. La recreación hoy es masiva. Si bien en sus inicios la recreación fue una opción que nosotros ya vimos, era solo para las clases sociales ostentosas o los militares, ahora el fenómeno recreativo se ha ido socializando, aunque por supuesto con distintos grados de calidad y cantidad. La recreación también es una necesidad manifiesta o la respuesta a necesidades manifiestas, porque sería injustificable la existencia de la recreación si no ayudara a satisfacer las necesidades genuinas y emergentes de carácter biológico, psicológico y social de las personas o de la sociedad en general. Y por último, la recreación tiene una importancia técnica, científica y cultural, porque para fundamentar el papel de satisfactor de esas necesidades que hablamos, la recreación tiene que poseer un cuerpo de conocimientos de orden científico, cultural, técnico, un lenguaje propio, y para eso requiere los aportes de, por ejemplo, las ciencias médicas para explicar esto de la fatiga y el descanso, de las ciencias sociales que nos van a ayudar a argumentar sobre las motivaciones, los intereses y las necesidades de los individuos, y también es relevante la presencia de la tecnología que nos va a ayudar a comunicarnos. Por último, podemos decir que es importante la vinculación con la cultura universal y nacional para afianzar que el contenido que nosotros estamos dando en ese acto recreativo sea finalmente trascendente o significativo. De acuerdo a las características, Cervantes Guzmán las divide en dos. Por un lado, las ideas subjetivas y por el otro, las objetivas. La primera de las subjetivas tiene que ver con la idea de restablecimiento. No se hace referencia a cualquier actividad, sino a las que compensen de manera organizada, intencionada y sistemática el estado de cansancio, que está entendido como la saturación de algo, no necesariamente físico. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo en un lugar donde todo el día atiendo y escucho personas, probablemente mi restablecimiento sea alguna actividad pasiva, de lectura, escuchar música, etc. La idea también subjetiva de disfrute, que tiene que ver con cuáles son esas experiencias que a mí me provocan placer. En este punto también nos podemos relacionar con los ambientes agradables o la propia belleza de un ambiente natural donde trabajo. La siguiente idea es la de perfección, y acá se inserta el concepto de formación de habilidades y destrezas. Cuanto más conocimiento tengo de algo, mejor nos sale y más se disfruta. La idea que sigue, que es la de integración, tiene que ver con la personalidad, ya que la personalidad del individuo se manifiesta y se expresa de distintas formas, la recreación deberá actuar sobre cada una de esas dimensiones: la física, la mental, la emocional y la social. Por último, la idea de autonomía. Esta idea es de hecho adoptada como uno de los fines de cualquier proceso de desarrollo humano, no solo de la recreación. Y dentro de lo que le corresponde a la recreación,
es importante porque juega un papel determinante en la educación para el tiempo libre. En lo objetivo de la recreación, por un lado, está la idea de intencionalidad. El acto recreativo es un proceso permanente, es guiado por la intencionalidad del profesional que la planifica hacia ese perfeccionamiento que venimos hablando del hombre durante su tiempo libre, porque favorece que el participante descubra y afronte su realidad y no se evada de ella, como sucede con ciertas formas de diversión y de ocio que son más bien enajenantes. La idea que sigue es la de sistematización, que le permite a la recreación heterocondicionar y controlar la oferta atendiendo a la demanda, al requerimiento que da dirección al fenómeno de lo que nosotros queremos hacer. La idea que sigue es la de interrelación social. Esto demarca un doble flujo de intervención, por un lado el social y por otro el personal. Es un acto de apropiación de la cultura misma, el lenguaje, la tecnología, las habilidades, las actitudes, etc. Pero también es un acto colectivo. Bueno, todo eso puesto en juego para interrelacionarnos socialmente. La idea de participación, ya vamos llegando al final, implica el grado de opcionalidad que la actividad proporciona al sujeto en conjunción con los deseos, intereses y motivos, y son los componentes básicos de la participación. Aunque la participación tiene 3 momentos: el previo a la actividad recreativa, el durante y el posterior a ese acto recreativo. El previo, es en el que el primer momento se da en el sujeto la presencia de esas necesidades y de esa disposición emocional para participar. El que se da durante el acto recreativo se manifiesta el empleo del tiempo libre disponible y el esfuerzo en la realización de cierta actividad sociocultural, la expresión directa de la personalidad, el grado de interrelación, en fin. El posterior al acto recreativo, después de haber tomado parte, se dan los factores siguientes. Por un lado, el logro, la satisfacción, el recuerdo, el aprendizaje, es decir, aprender a aprender, la acumulación de la experiencia, el desarrollo de determinadas capacidades y el enriquecimiento de la personalidad. Y por último, la idea de empleo y contenido de ese tiempo libre. En teoría, el ocio como contenido y empleo general del tiempo libre tiene 2 connotaciones. Una, que es positiva, es el entretenimiento, la diversión, el escape de la monotonía, como antídotos del aburrimiento. Y la otra, que es negativa, que es en escala descendente lo que en el tiempo libre las personas podrían hacer para lesionarse a sí mismas, donde predominan los excesos y los actos que van en contra de la sociedad. Esperamos que les haya servido este resumen audiovisual que tiene como soporte bibliográfico el capítulo 2 de Inés Moreno y la parte 2 de Cervantes Guzmán, así que los invitamos a que vean este audiovisual, pero sobre todo a que se relacionen con la bibliografía. Muchas gracias.